Las tablas dinámicas son una de las herramientas más poderosas en Excel y siempre serán de mucha utilidad al momento de analizar nuestros datos. La creación de una tabla dinámica es una tarea sencilla, pero es importante conocer todos los detalles de este proceso para obtener el máximo provecho. Como sabemos, para crear una tabla dinámica se debe extraer la información de una fuente de datos que contengan datos organizados en forma de filas y columnas, es decir, datos tabulares. Antes de crear una tabla dinámica en Excel, lo primero que hay que tener preparado será nuestra tabla de datos. Siempre debemos partir de una tabla de datos donde la información se organiza por filas y las columnas, que son los diferentes atributos o características de nuestra información para trabajar con las tablas dinámicas. Hay que tener en cuenta estas recomendaciones que son para preparar la base de datos y es ideal para las tablas dinámicas, cuando vayamos a realizar una tabla dinámica con nuestros datos. La primera recomendación es: para crear una tabla dinámica, a partir de una tabla de datos, debemos asegurarnos de que la tabla origen tiene encabezados de columnas. La segunda recomendación es evitar registros vacíos. Debemos tener en consideración que no exista ningún registro vacío en nuestra tabla. Esto significa recorrer completamente la base de datos y detectar si hay alguna celda vacía o un campo inconsistente. En el caso de que haya una celda vacía, entonces debemos corregir o alterar ese registro y poner el dato que debe ser. Se recomienda muchísimo para de esa forma tengamos los datos 100% fieles. Entonces, la segunda recomendación es verificar que no exista ninguna celda vacía dentro de la tabla de la base de datos. La tercera recomendación es evitar columnas vacías. Continuando con el tema de registros vacíos, pues ahora hay que tener en cuenta que no haya columnas vacías en la tabla. Es decir, no debe haber una columna que esté vacía en la tabla. Entonces también hay que verificar que la base de datos esté completa para asegurarnos de que no exista ninguna columna vacía dentro de ella. La cuarta recomendación es tener un campo de fecha. Este requisito indica que tengamos el campo de fecha en la base de datos. Normalmente hacemos análisis por año, trimestre, mes, semana o hora. Entonces es indispensable que la base de datos tenga una columna de fecha, por ejemplo, fecha de creación, fecha de orden, fecha de pedido, etc. Basta con que exista una columna, nos servirá para hacer el análisis. El número 5 es tener una columna de monto. Debemos tener una columna de precio, facturación, costo, importe, ventas, algo que tenga que ver con el dinero o algo cuantitativo, es decir, tener una columna que queramos analizar. Por ejemplo, si queremos analizar la cantidad o ventas de productos que vendimos en este mes, pues debemos tener una columna que diga cuántos o el monto de venta de los productos que hemos vendido. O si queremos hacer un análisis de ventas por gerente, pues debemos tener cuánto facturó cada gerente o los registros de las ventas de cada gerente. También debemos tener un campo de categoría y sin duda, otro de los campos que son indispensables para nuestra base de datos es una columna de categoría, por ejemplo, la clave del producto, el vendedor, la zona geográfica, departamento, la categoría del producto, solo por mencionar algunas. Se recomienda que tengamos una columna que nos sirva para hacer un análisis sobre los datos y poder tener los elementos en la tabla dinámica para ver la perspectiva de los datos desde una categoría. Estas son algunas de las recomendaciones que debemos tener en cuenta para preparar la base de datos antes de realizar una tabla dinámica. Es muy importante que eso se realice antes, ya que si no lo tenemos en cuenta, probablemente no nos va a servir de nada la tabla dinámica o vamos a tener errores en ella. Ya con la tabla dinámica, veremos qué tantas cosas podemos hacer. De momento se recomienda seguir estas recomendaciones y ponerlas en práctica para el siguiente análisis en tablas dinámicas. También debemos tener presente algunas ventajas de las tablas dinámicas en Excel.
hacen que los informes sean flexibles y se adapten a las necesidades de cada uno de nosotros. También son una forma interactiva de resumir rápidamente grandes volúmenes de datos, haciendo mucho más fácil el proceso de análisis y permitiendo encontrar patrones o tendencias. Para hacerlas podemos usar una base de datos en Excel que ya tengamos lista con la información que necesitamos. Nos va a permitir agrupar de diferentes formas la información para obtener una visión general de los datos que necesitamos solo con arrastrar y soltar con el mouse. Podemos crear diferentes informes sin escribir una sola fórmula. A diferencia de tablas regulares, las tablas dinámicas sirven para filtrar y destacar datos de una hoja de cálculo. Podemos arreglar reportes de una forma dinámica de acuerdo a nuestras necesidades y que en las futuras lecciones empezaremos a desarrollar.